Saludos, mi nombre es Edra Álvarez Vázquez. Soy maestrante en la maestría Matemática para Educadores de la promoción 2020-2022 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto San Francisco de Macorís. En la actualidad estoy cursando la asignatura Análisis Real 2, impartida por el maestro Juan Toribio Milanillo. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentarles un proyecto el cual tiene como propósito profundizar en un tema perteneciente a los contenidos de la asignatura Análisis Real 2, visualizar propiedades, teoremas y definiciones, entre otros. El proyecto nos servirá como soporte y futuras consultas. El tema de mi presentación es sucesiones de Cauchy en espacios métricos, propiedades, definiciones, ejercicio de aplicación y representación gráfica. Bien, específicamente voy a presentar la demostración de 3 propiedades de Cauchy, acompañada de ejemplos donde podamos aplicar dichas propiedades. Asimismo, la representación gráfica del comportamiento de dichas sucesiones. Tenemos el índice con nosotros. En primer lugar, presentaremos los objetivos. Está compuesto por los objetivos generales, por el objetivo general y el objetivo específico. También tenemos conceptos necesarios, los cuales son muy importantes para tener mayor comprensión sobre esta presentación. Recordatorio. Luego de identificar los conceptos necesarios, vamos a tener una breve explicación de cada uno de ellos, para así tener una noción más clara sobre lo que vamos a presentar. Demostraciones con sus ejercicios. Ya había comentado que vamos a tener 3 demostraciones de 3 propiedades de Cauchy en espacio métrico, acompañadas con ejercicios donde podemos aplicarla, y con sus gráficas, como había comentado, donde podremos ver el comportamiento de la sucesión. Luego de esta tendremos las conclusiones para dar nuestra opinión sobre la experiencia en esta investigación. También tendremos la frase reflexiva, algo muy importante. Los recursos, la bibliografía. Este es nuestro índice. Bien, tenemos los objetivos. En primer lugar, tenemos el objetivo general. Este es demostrar propiedades de Cauchy en espacios métricos. También tenemos los objetivos específicos. Nuestro primer objetivo es reforzar los conceptos necesarios para entender las demostraciones de Cauchy, de las propiedades de Cauchy en espacios métricos. Presentar ejemplos donde se aplican las propiedades de Cauchy en espacios métricos. Bien, las sucesiones de Cauchy, llamadas así en honor al matemático francés Louis-Austin Cauchy. Cauchy nació en Francia el 21 de agosto de 1789, miembro de la Academia de Ciencias de Francia y profesor de la Escuela Politécnica. Cauchy ha sido uno de los matemáticos más prolíficos de todos los tiempos, con cerca de 800 publicaciones y 7 trabajos. Su investigación cubre el conjunto de áreas de las matemáticas de la época. Fue pionero
En análisis, donde se le debe la introducción de funciones holomorfas, los criterios de convergencia y la serie de potencia. Sus trabajos sobre permutaciones fueron precursores de la teoría de grupo, contribuyendo de manera medular a su desarrollo. Muy grande este matemático, ¿eh? Bien. Ya había comentado sobre los conceptos necesarios, es decir, los conceptos que son importantes, como decimos aquí, necesarios, para tener una noción clara de la presentación que tenemos en curso. En primer lugar, tenemos distancia o métrica, seguida con espacios métricos, sucesión convergente, sucesión de Cauchy, sucesión acotada, sucesión parcial, cubrimiento abierto, compacidad en espacios métricos, bolas abiertas, completitud. Estos son los conceptos necesarios para tener mayor comprensión sobre esta presentación. Pero no te preocupes, brevemente recordaremos cada uno de estos conceptos. Bien, recordemos que aquí tenemos el primer concepto que antes ya habíamos mencionado, distancia o métrica. Tenemos aquí que sea X un conjunto, claro, un conjunto no vacío, se dice que la distancia definida por el conjunto producto, en este caso el conjunto X, a los números reales, define una métrica o distancia en X si se cumplen las siguientes propiedades. La primera propiedad tenemos que dice que la distancia de un punto X al punto Y debe ser mayor o igual que X. Con igualdad, si y solo si X es igual a Y. Esta propiedad también es llamada propiedad de la positividad o no negatividad. Tenemos también la propiedad número 2, la cual nos dice que la distancia del punto X al punto Y es igual a la distancia del punto Y al punto X. Esta es la propiedad de la simetría. También tenemos la propiedad número 3, la cual nos dice que la distancia del punto X al punto Z es menor o igual que la distancia del punto X al punto Y más la distancia del punto Y al punto Z. Esta es la desigualdad triangular. En estas condiciones se dice que el par X, D es un espacio métrico. Es decir, un espacio métrico es aquel el cual está compuesto o constituido por un conjunto, en este caso el conjunto X, y una métrica o distancia definida en él. Tenemos por aquí este concepto también, sucesión convergente. Bien, tenemos esta gráfica, pero también una sucesión convergente. Tenemos como definición que para todo entorno épsilon mayor que 0 existe un número natural n a partir del cual la distancia entre los términos de la sucesión y el límite es menor que épsilon para todo número natural n. Aquí podemos ver una representación gráfica de esta definición. Aquí podemos ver
que a medida, por medio de esta representación, que a medida de que la sucesión, en este caso, avanza, se aproxima a un número, que en este caso es A. Entonces, este es el límite de la sucesión. Podemos observar que se va aproximando a un número, sí, a un límite. Bien, también podemos ver que tenemos el entorno de A, lo cual es éxilo, en este caso A más éxilo, y aquí A menos éxilo. Entonces, la distancia de cualquier punto de la sucesión siempre será menor que éxilo. También tenemos por aquí sucesión de Cauchy. Vamos a ver, aquí tenemos la definición de sucesión de Cauchy y nos dice que para todo par de números, en este caso n y m, que pertenecen a los naturales, existe un k que también pertenece a los naturales y un éxilo mayor que 0, tal que la distancia de x sub m y x sub n, los cuales son elementos de la sucesión, y estos serán puntos posteriores a k, serán menor que éxilo. Ahora, ¿qué pasa cuando no conocemos el límite de una sucesión? Bueno, cuando pasa esto, acudimos a la sucesión de Cauchy, la cual nos permite determinar o demostrar la convergencia de una sucesión sin conocer su límite. Bien, seguimos con sucesión acotada. Una sucesión se dice acotada si está acotada superior e inferiormente. Es decir, si hay un número k menor o igual que todos los términos de la sucesión y otro k' mayor o igual que todos los términos de la sucesión, por lo que todos los términos de la sucesión están comprendidos entre k y k'. En esta representación gráfica podemos observar que existe un k aquí, ¿verdad? Porque podemos ver que no existe ningún elemento de esta sucesión que está por encima de este valor aquí. Al igual que aquí podemos ver que existe también una cota inferior, o que esta también está acotada inferiormente, porque no existe aquellos elementos o términos de la sucesión que son menores que el límite que tenemos aquí. También tenemos por aquí espacios métricos. Un espacio métrico X, D es llamado completo si toda secuencia de Cauchy en X, D, o sea en el espacio, converge a un punto de este. Bien, tenemos la sucesión parcial, o también llamada subsucesión. Dice aquí, sea A sub n una sucesión de números reales y sea n sub 1 menor que n sub 2 menor que n sub k menor que una sucesión estrictamente creciente de números naturales. Entonces la sucesión dada por A sub n sub 1, A sub n sub 2, A sub n sub k se llama subsucesión de A sub n. Si tenemos una subsucesión A sub n, una subsucesión de la sucesión A sub n, esta está dentro de la sucesión A sub n. Bien, tenemos con nosotros cubrimiento y cubrimiento abierto. Un cubrimiento de un espacio topológico X es una familia de conjuntos cuya unión contiene a X. Cuando nos referimos a cubrimiento abierto, si los conjuntos de dicha unión son abiertos, se tiene que el cubrimiento es abierto.
También tenemos con nosotros compacidad en espacios métricos. Un espacio topológico X se dice compacto si dado un recubrimiento abierto de X cualquiera, existe un subrecubrimiento finito del mismo. También tenemos con nosotros bola abierta. Aquí podemos ver la definición de bola abierta. Sea X, D, un espacio métrico, A que pertenece a X, y éxilo mayor que 0. Entonces, desde la definición, decimos que la bola con centro en A, el radio éxilo es igual a X, que pertenece a un punto X, tal que la distancia del centro A al punto X es menor que éxilo, es decir, que el radio de la bola. Bien, también aquí tenemos que recordar estos términos. Iniciemos con las demostraciones de las 3 propiedades de Cauchy en espacio métrico propuestas. Bien, aquí tenemos las demostraciones que ya antes habíamos mencionado. En primer lugar, tenemos la primera demostración que nos dice probar que en cualquier espacio métrico toda sucesión de Cauchy está acotada. Tenemos por aquí probar, la número 2, probar que si X sub n es una sucesión de Cauchy de puntos de un espacio métrico que admite una sucesión parcial convergente, entonces X sub n es convergente. Número 3, probar que todo espacio métrico compacto es completo. Estas son las 3 demostraciones propuestas para demostrar y aplicar ejercicios donde podemos ver la vericidad de estas demostraciones. Bien, tenemos con nosotros la primera propiedad, la cual nos dice probar, la primera demostración, que en cualquier espacio métrico toda sucesión de Cauchy está acotada. Iniciamos diciendo, sea X, D un espacio métrico y X sub n una sucesión de Cauchy. Consideremos éxilo igual a 1. Entonces existe un n sub 0 tal que m, n, o sea, cualquier par de puntos mayores que n sub 0, que ya antes habíamos mencionado aquí. Entonces, la distancia de X sub n a X sub m es menor que éxilo, porque ya habíamos considerado que éxilo es igual a 1. Eso es así por la definición de sucesión de Cauchy. Si n es mayor que n sub 0, por esto que tenemos aquí, entonces X sub n pertenece a la bola, un centro en X sub n sub 0 más 1, o sea, el siguiente de X sub n sub 0, y con radio 1. Sea R el máximo de la distancia de la bola, un centro en X sub 1, X sub n sub 0, la distancia X sub n sub 0, X sub n más 1, ese es el máximo. Entonces la distancia de X sub n sub 1, a la distancia de X sub n sub 0 más 1 es menor que R, porque ya habíamos considerado que R es el máximo o el mayor. Por lo que, como X sub n pertenece a la bola con centro en X sub n sub 0 más 1 y radio R más 1, entonces la sucesión X sub n está contenida en una bola con radio finito, está limitado, ¿sí? Bien,
Por consiguiente, por definición de sucesión acotada, que es aquella que está limitada por una cota superior y una cota inferior, esta sucesión X sub n está acotada. Vemos aquí una gráfica de una sucesión cualquiera. La gráfica de esta sucesión se puede ver que a medida que la sucesión avanza, sus términos están cada vez más cerca el uno de otro, ya que es una sucesión de Cauchy. Esta gráfica no está relacionada con la demostración presentada anteriormente, pero es un ejemplo donde podemos ver que los términos de esta sucesión, de este ejemplo específicamente, se acercan uno del otro, porque es una sucesión de Cauchy. Es decir, está relacionada con la propiedad que hemos presentado. Bien, tenemos aquí un caso particular en el conjunto de los números reales. La misma definición, la misma propiedad, que hemos presentado, pero ahora en el conjunto de los números reales. Iniciamos diciendo, igual que la demostración anterior, diciendo sea X sub n, o considerando sea X sub n una sucesión de Cauchy. Tomemos a éxilo igual a 1. Entonces existe un n sub 0 tal que para cualquier par de puntos mayor que n sub 0, donde el valor absoluto de X sub n menos X sub m son menores que 1, porque ya habíamos considerado que éxilo es igual a 1. Esto es por definición de sucesión de Cauchy. Sabemos que esta es también la definición por definición de distancia, que es igual al valor absoluto de la diferencia de dos cantidades, la distancia entre dos cantidades. Bien, entonces, el valor absoluto de X sub n menos el valor absoluto de X sub m es menor que el valor absoluto de X sub n menos X sub m menor que 1. Esto es por la propiedad del valor absoluto, que sabemos que esto es una propiedad del valor absoluto. Bien, entonces, por transitividad, podemos decir que si esto que está aquí es menor que eso, entonces, y esto que está aquí es menor que aquí, quiere decir que esto es menor que esto. Es decir, el valor absoluto de X sub n menos el valor absoluto de X sub m es menor que 1, por la propiedad transitiva. X sub n, el valor absoluto de X sub n menos el valor absoluto de X sub m más 1, es menor que el valor absoluto de X sub m más 1. Esto es por la propiedad del inverso de la suma. Como m es un número natural, lo podemos escoger como m igual a n más 1. Entonces, sustituyendo, reemplazando el valor de m, que ya habíamos dicho que es n más 1, el valor absoluto de X sub n es menor que el valor absoluto de X sub n más 1 más 1. Sea R, considerándolo aquí como el caso anterior, el máximo del valor absoluto de X sub 1, el valor absoluto de X sub 2, el valor absoluto de X sub n, el valor absoluto de X sub n más 1 más 1. Entonces, X sub n es menor que R, porque R ya lo hemos considerado como el máximo, o sea, el mayor, el más grande. Esto es, como ya habíamos confirmado, por ser R el máximo de cada uno de los elementos de la sucesión. Por consiguiente, esta sucesión está acotada. ¿Por qué? Porque está limitada. Bien, aquí tenemos la representación gráfica de esta sucesión. Observamos que esta sucesión está acotada superiormente por 1,
podemos ver que no existe un elemento de la sucesión que sobrepasa el valor 1 y que está acotada inferiormente por 0. Por lo que, por definición, esta sucesión está acotada. Bien, tenemos el ejemplo 2, el cual nos dice, consideremos la sucesión R definida por x sub n igual a 1 menos 1 sobre 2 más 1 sobre 3 menos 1 sobre 4 más menos 1 a la n menos 1 sobre n. Esta es la sucesión que nos da x sub n. ¿Sí? Entonces tenemos como solución, si m es mayor que n, mayor o igual que n, agrupando los términos en pares, obtenemos que x sub m menos x sub n es igual a 1 sobre n más 1 menos 1 sobre n más 2 más menos 1 sobre n menor que 1 sobre n menor o igual que 1 sobre n. Luego, la norma o el valor absoluto de x sub m menos x sub n es menor que épsilon, siempre que n sea mayor que 1 sobre épsilon. Por tanto, esta sucesión x sub n es de Cauchy y, por consiguiente, converge hacia cierto límite. Tenemos aquí la propiedad número 2 o la demostración de esta propiedad. Dice, probar que si x sub n es una sucesión de Cauchy de puntos de un espacio métrico que admite una sucesión parcial convergente en x sub n, entonces x sub n es convergente. Cabe resaltar que cuando nos referimos a sucesión parcial es lo mismo que subsucesión. Entonces, como x sub n es una sucesión de Cauchy, porque ya nos lo dicen aquí, en el espacio aquí, consideramos este espacio, el espacio métrico, x, d, entonces, dado un épsilon mayor que 0, existe un n sub 1, tal que para todo n, m mayor que n sub 1, todo par de puntos mayor que n sub 1, se cumple que la distancia de x sub n a x sub m es menor que épsilon sobre n. Esta es la definición de sucesión de Cauchy. Como había comentado anteriormente, se considera épsilon entre 2 porque épsilon es un valor arbitrario. Por otra parte, supongamos que la sucesión parcial x sub n sub k converge a x, es decir, la subsucesión de x sub n. Dado un épsilon mayor que 0, existe un k sub 0 tal que n sub k es mayor que n sub k sub 0. Esto es la definición de sucesión convergente. Se cumple que la distancia de la subsucesión, o sea, del centro a su sucesión, de x sub n sub k a el punto X es menor que épsilon entre 2. Esta es la definición de sucesión convergente. Por otro lado, tomemos a n sub 0 igual al máximo de n sub k, de x sub n sub k y x sub n. Entonces, la distancia de x sub n a x es menor o igual que la distancia de x a x sub n sub k más la distancia de x sub n sub k a x sub n. Esta es por la propiedad, esto es por la propiedad de la desigualdad triangular. Si n y m son mayor o igual que n' sub 0, entonces la distancia de x sub n a x es menor o igual que épsilon sobre 2 más épsilon sobre 2
lo cual es igual a éxilo, porque ya habíamos considerado que x sub n es menor, x sub n, la distancia de x sub n a x era menor que éxilo. Entonces, operando aquí, tenemos que esto es igual a éxilo. Por consiguiente, como la distancia de x sub n a la distancia de x, la distancia de x sub n a x es menor que éxilo, la sucesión x sub n converge a x. Es decir, como habíamos, la propiedad nos dice que tenemos que probar que si x sub n es una sucesión de Cauchy de punta en el espacio métrico que admite una sucesión parcial convergente, entonces hemos demostrado lo donde queríamos llegar, x sub n es convergente. Bien, tenemos el ejemplo número 2 perteneciente a esta propiedad. Nos dice: sea x sub n igual a 1 sobre n, una sucesión de Cauchy, y sea la sucesión parcial x sub n sub k igual a 1 sobre 2 por n, convergente. Muéstrese que x sub n es convergente. O sea, la sucesión o la sucesión parcial de la sucesión x sub n, decimos que es convergente. Entonces tenemos que demostrar que si la sucesión x sub n también es convergente. Entonces, supongamos que x sub n sub k tiende a 0. Dado que éxilo es mayor que 0 para todo n sub 0 que pertenece a los naturales, entonces la distancia de x sub n sub k a 0 es menor que éxilo sobre 2. Estoy escogiendo un valor conveniente. Esta es la definición de sucesión convergente. Por otro lado, como x sub n es de Cauchy, porque ya lo habíamos dicho anteriormente, dado, o sea que nos dice la propiedad, dado que éxilo es mayor que 0, existe un n sub 1, tal que para todo n, m mayor que n sub 1, entonces la distancia de x sub n a x sub m es menor que éxilo entre 2. Esto es por la definición de sucesión de Cauchy. Tomemos a n como el máximo o el mayor, x sub n sub 0, perdón, a n sub 0 y n sub 1. Entonces, la distancia de x sub n a 0, porque ya habíamos dicho que tiende a 0, es igual al valor absoluto de x sub n menos 0. Entonces, por definición de distancia, igual a x sub n menos x sub n más x sub n sub k más x sub n sub k. Aquí el valor estoy sumando y restando la misma cantidad, es decir, que no se está alterando nada, menos 0 por aquí. Entonces, asociando, tenemos que nuevamente, por definición de distancia, la distancia de x sub n a x sub n sub k más la distancia de x sub n sub k a 0 es menor que éxilo entre 2, porque ya habíamos dicho que esto es menor que éxilo entre 2, más éxilo entre 2, porque ya habíamos dicho que esto es menor que 2. Entonces, operando, sumando fracciones, tenemos que esto es igual a 2. Por consiguiente, como esto es igual a todo eso, quiere decir que esto, ya habíamos dicho que era menor, ¿verdad? Que la distancia de x sub n a 0 es menor que éxilo. Mírenlo aquí. ¿Y qué es esto? La definición de sucesión convergente. Por consiguiente, x sub n también es convergente. Entonces aquí podemos ver la aplicación de esta propiedad.
Aquí vemos la representación gráfica de la sucesión, de la subsucesión o la sucesión parcial. Si insertamos esta sucesión parcial en el software GeoGebra, podemos verificar, mírenlo aquí, vemos que la sucesión X sub n es convergente. Pero ¿qué es la sucesión parcial o subsucesión? Asimismo, si insertamos la sucesión, miren aquí, ¿qué podemos ver? Que esta también es convergente y que las dos tienden al mismo límite, se acercan al mismo valor. Tenemos aquí la tercera propiedad, la cual nos dice probar que todo espacio métrico compacto es completo. Esta demostración la vamos a hacer por el método de contradicción. Supongamos que X, D no es completo. Estamos contradiciendo aquí que nos dice que es completo. Entonces existe X sub n para lo n mayor o igual que 1 de Cauchy, o sea, esta sucesión, tal que no contiene límite en el espacio X, D. Esto es por definición de espacio completo y sucesión de Cauchy. Sea Y que pertenece al espacio métrico X, D, entonces existe un éxito mayor que 0, tal que la distancia de los elementos de la sucesión de X sub n a el punto Y es mayor o igual que 2 veces éxito para todo n que pertenece a los naturales. Esta es negación de la sucesión de Cauchy, ya que la sucesión de Cauchy nos dice que es mayor estrictamente y aquí dice que es menor, estrictamente, y aquí dice que es mayor o igual. Como X sub n es de Cauchy, existe un n sub 0 que pertenece a los naturales, tal que para cualquier par de números, en este caso n, m, que son mayor o iguales que n sub 0, donde la distancia de X sub n a X sub m es menor que éxilo, para todo éxilo mayor que 0. Esta es la definición de sucesión de Cauchy. Tomemos acá mayor que n sub 0, entonces la distancia de X sub k al punto Y es mayor o igual que éxilo, porque ya habíamos dicho anteriormente que la distancia de X sub n a Y es mayor o igual que 2 éxilo, para todo n que pertenece a los naturales. Entonces la distancia de X sub k a Y es menor que la distancia de X sub k a X sub m más la distancia de X sub m a Y. Esto es por la propiedad de desigualdad triangular. Por lo que la distancia de X sub k a Y menos la distancia de X sub k a X sub m es menor que la distancia de X sub m a Y. Asimismo, la distancia de X sub m a Y es mayor o igual que la distancia de X sub k a Y menos la distancia de X sub k a X sub m. Esto es por el inverso de la suma. Por tanto, la distancia de X sub m a Y es mayor que 2 veces éxilo menos éxilo, mayor o igual, lo cual si operamos 2 menos 1 que tenemos aquí delante, esto es igual a éxilo. Conclusión, estamos diciendo que eso es mayor o igual que esto y que esto que está aquí es igual a esto. Concluimos que la distancia del punto de X sub m a Y es mayor o igual que éxilo. Y esto es por lo que podemos asociar cada Y que pertenece a X, una bola con centro en Y y radio éxilo de Y, donde éxilo de Y es un número positivo que depende de Y, y la bola con centro en Y y radio éxilo de Y
contiene a x sub n solo para valores finitos de n. Observamos que x es igual a la unión de las bolas con centro en y radio éxilo, y que pertenece a x, lo que significa que la bola con centro en y radio éxilo de y es un cubrimiento de x. Esto es por definición de cubrimiento. Como x es compacto, entonces existe un subcubrimiento finito de bola con centro en y sub i y radio éxilo de y sub i, y desde 1 hasta n de x. Por tanto, x es igual a la unión desde igual 1 hasta n de la bola con centro en y sub i y radio éxilo de y sub i. Dado que cada bola contiene a x sub n para un número finito de valores de n, las bolas en los cubrimientos finitos y por tanto también en x deben contener x sub n solo para un número finito de n. Esto, sin embargo, es imposible. En conclusión, el espacio métrico x, d debe ser completo. Tenemos como conclusión: hemos conocido y analizado la definición de la sucesión de Cauchy, asimismo la demostración e ilustración de las propiedades de Cauchy en espacios métricos, su importancia, aplicación en la solución de ejercicio, visualizando su comportamiento por medio de software matemático, específicamente GeoGebra, además retroalimentando los conceptos aplicados o utilizados en la misma. Bien, tenemos nuestra frase reflexiva, coincidentemente justamente de nuestro personaje principal, Louis Agustín Cauchy, la cual nos dice: las ciencias son hermanas de las artes y nadie interesado en las últimas puede ignorar la primera. Esta es la frase de Louis Agustín Cauchy. Los recursos que utilizamos en esta presentación son libro, software GeoGebra, Google, Microsoft PowerPoint, recursos digitales, YouTube y libretas. Bien, tenemos la bibliografía con nosotros. Apunte obtenido desde las presentaciones en clase y el material realizado por el maestro Juan Toribio Milanés en la asignatura Análisis Real 2 para la maestría en Matemática para Educadores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. Introducción al análisis real. Análisis clásico elementario. Topología sin dolor. Bien, muchas gracias por su atención. Espero que este proyecto haya contribuido y fortalecido tu conocimiento.